Sí, yo quisiera reconducir la cuestión al tema de la ciencia histórica. Me parece que pisamos un terreno más sólido, aunque me parece muy interesante quizá como conclusión hablar de las creencias personales. Bueno, en cuanto a las fuentes de Jesús, yo diría que desde el punto de vista de la historia antigua es un personaje middle of the road. Es decir, no es un personaje tan acreditado como Julio César o Nerón, sí es un personaje con un soporte de fuentes muy superior a la práctica totalidad de los filósofos griegos. Es decir, sabemos mucho más de Jesús que de Demócrito, de Heráclito, me atrevería a decir que desde luego que de Sócrates o de Platón. Fundamentalmente, las fuentes yo creo que no tendríamos que ceñirnos exclusivamente a las fuentes canónicas, sean los 4 evangelios, sean las epístolas de Pablo, ni siquiera a las fuentes clásicas. Es decir, el testimonio de Tácito y de Suetonio son muy breves, casi no nos cuentan nada. Josefo tiene 2 textos, de los cuales uno en Antigüedades con seguridad es un texto correcto cuando habla de Santiago, con referencia a Jesús. El otro es un texto que más que interpolado seguramente es recortado. Es decir, hoy en día la crítica tiende a creer que el texto largo, el Testimonium Flavianum, es correcto, pero está alterado y posiblemente recortado. Pero yo creo que la madre del Cordero está en las fuentes judías. Entonces nosotros tenemos del orden de varias docenas de textos, recogidos fundamentalmente en el Talmud, pero no solo en el Talmud, sobre Jesús, desde un punto de vista agresivamente anticristiano, agresivamente anti-Jesús. Por ejemplo, hay un pasaje talmúdico donde Jesús aparece en el infierno en medio de excrementos en ebullición, lo que no es una imagen positiva del personaje, pero que curiosamente confirma muchos de los datos de los evangelios. Por ejemplo, la estancia de Jesús en Egipto, que ha criticado la alta crítica, aparece confirmada en el Talmud. Aparece confirmado el nombre de algunos de sus discípulos, por ejemplo el caso de Mateo. Aparece confirmado el hecho de que tenía pretensiones mesiánicas y que se presentó como hijo de Dios. Aparece confirmado que fue ejecutado por Pilato, pero previamente hubo una instrucción judicial judía. Aparece confirmado el hecho de que prometió volver otra vez. Y entonces hay una serie de elementos que, contados por el adversario, si acaso lo que hacen es confirmarnos la versión que aparece en los evangelios. ¿Eso no podría ser un mecanismo de respuesta? No, porque el mecanismo de respuesta hubiera sido negarlo. Es decir, a Jesús se le acusa, por ejemplo, de hechicero, o se le acusa de falso Mesías, pero no se niega que afirmó ser el Mesías. Por el contrario, se confirma. Se le puede acusar de falsario, de extraviar a Israel, pero curiosamente las acusaciones son las de relativizar la Torá, relativizar la ley, que es un dato que aparece en los evangelios. De modo que yo creo que en el terreno de la vida tenemos una serie de jalones más o menos seguros, que en el caso de la historia antigua la verdad es que son bastante firmes comparativamente a ahora. Pero si yo no estoy equivocado, nunca en los evangelios dice Jesús de sí mismo que sea el Mesías. No, perdona, lo dice en varias ocasiones, sin ir más lejos, en el capítulo 16 de Mateo y textos paralelos. Segundo, en cuanto a la transmisión de su enseñanza. La transmisión de su enseñanza, y esto es fácil cuando uno está leyendo el texto griego y lo retraduce al arameo o incluso al hebreo, sigue fundamentalmente unas reglas de transmisión rabínica que nos hace pisar también un terreno muy firme. Y en este sentido yo creo que después de los estudios de Gerhardson y de Riesenfeld, esta es una cuestión, yo diría que científicamente cerrada. Es decir, la enseñanza de Jesús en un número muy considerable, realmente uno la puede retraducir y está dictada de una manera mnemotécnica. Y en ese sentido es bastante más segura, seguramente también, que en el caso de Sócrates. Y luego yo creo que hay un último elemento, y esto me parece importante. El estudio de Jesús, como el de César, como el de Napoleón, como el de Franco, exige un reciclaje. Entonces, determinadas teorías que podían tener un cierto peso a finales del XIX o a inicios del XX, como la idea de que el Nuevo Testamento y los Evangelios recogen multitud de mitos paganos, hoy en día no son de recibo. Y no son de recibo porque los paralelos que existen son paralelos fundamentalmente judíos. Es decir, sin entrar en el tema de la fe, simplemente en el análisis del texto. La referencia a que el Mesías naciera de una virgen no es una referencia pagana. Aparece en la Biblia Septuaginta, en el texto de Isaías 7:14, donde un texto mesiánico, que es el texto de Emmanuel, ya habla de que nacerá de una Parcenos, de una virgen. O por ejemplo, la idea... Eso es un elemento común a todos los... a lo que Campbell llama el héroe de las mil caras. Pero el elemento es un elemento judío. O por ejemplo, la idea de que el Mesías iba a morir expiatoriamente no es una invención del cristianismo posterior para justificar que salieron mal las cosas y acabó en una cruz. Eso está contemplado en Isaías 8 siglos antes de Cristo, aparece en Qumran 2 siglos antes de Cristo y aparece en el Talmud. César, perdona, te quito un poquito la palabra. No, me la puedes quitar.